De cuenta que estamos en época de elecciones y vienen agrupaciones políticas de la facultad a pedirnos 5 minutos para lavar los chicos. Y bueno, las interrupciones son parecidas a esta. Rescatábamos en la obra de Tomás dos elementos que ponen en crisis la idea de que se trata de un autor meramente medieval como Agustín. Uno es esta idea de que, si bien no es considerado un padre de la democracia ni nada parecido, sobrevuela la idea de que, lejos de tratarse de un flujo de poder que deriva de Dios y que es distribuido en la tierra por el sacerdote, el poder político de un modo u otro proviene de la Grey, porque el hombre bautizado tiene algún tipo de sabiduría para interpretar la palabra de Dios. Esto sí que por supuesto va a ser destrozado durante la Reforma de la mano de Lutero, ¿no? De que solamente la Iglesia, que solamente el Papa puede interpretar las Sagradas Escrituras. Pero bueno, entonces un elemento que escapa, que hace fugar a Tomás del típico pensador medieval es este, ¿sí? Por un lado, rompe con esta tradición agustiniana, rompe con el agustinismo político del poder vertical y descendente. El otro elemento es más caro a su vinculación con la obra de Aristóteles. Los comentarios a la política de Aristóteles van a hacer referencia, por supuesto, al carácter gregario del hombre, de que se asocia per natura, porque la propia naturaleza del hombre lo hace vivir en polis o polis, o bien, ya de la mano de Tomás, que el hombre per natura, sea naturalmente, se ve empujado a vivir en la comunidad cristiana, a ser un fiel. Y esto por un lado, en cuanto al Politikon Zone, insisto, Tomás no es original con esto, reelabora. En vez del Politikon Zone, o sea, animal político, el hombre es un animal llamado por su propia naturaleza a convivir de la gracia de Dios en comunidad. Y esto es la feligresía. Otro elemento que va a cristianizar Tomás de Estagerita es con respecto a una de las formas de gobierno. Recordemos que las formas de gobierno para Aristóteles son 6, que son puras o impuras, que son degradadas o virtuosas, eso lo hemos trabajado en otra ocasión, y una de esas formas de gobierno, que es la tiranía, va a ser producto de una elaboración tomista, o sea, de Tomás, en clave crítica. Recordemos pie de página que las formas de gobierno para Aristóteles eran 6 y que esto recién va a entrar en crisis con Maquiavelo, que va a decir que las formas de gobierno no son 6, que la monarquía, que la tiranía, sino que son 2, principados o repúblicas. Esto como para un guiño hacia adelante. Volviendo a lo que nos ocupa en esta ocasión, tiranía. ¿Qué pasa, se pregunta Tomás, qué pasa cuando el príncipe cristiano se equivoca? Cuando la tiranía es insoportable. Porque Tomás va a decir, no en la suma teológica, sino en una obra menor, acerca de las sentencias, se llama, y va a ser una afirmación muy audaz. Cuando la tiranía es soportable, debe ser soportada. Pero esboza la idea de dos elementos. La resistencia a la autoridad que es la desobediencia civil, que los fieles tienen derecho a rebelarse cuando el príncipe se aleja de la palabra del Señor, por un lado, lo cual nos conduce a nada menos que al tiranicidio. Existe en la obra de Tomás una justificación del tiranicidio, porque resistirse a la autoridad es un rol pasivo, eso es de fácil ejercicio, basta con desobedecer, pero allí al tiranicidio, o sea, sentirse habilitados a destronar a un monarca y darle fin a su vida, eso es
sumamente audaz, eso no es para nada medieval. Eso es Tomás. Por eso Tomás, si bien es respetado como un titán intelectual, y si bien Tomás, por ejemplo, es el nombre que tiene el pabellón de la Iglesia Católica, de la UCA, la Pontificia Universidad Católica Argentina, tiene un pabellón muy grande en Puerto Madero, Santo Tomás, y si bien es considerado un doctor de la Iglesia, un padre angelical, no deja de hacer ruido con cierto tipo de afirmaciones, no digamos temerarias, pero sí audaces. Y con este autor cerramos este capítulo central de los pensadores medievales. Recapitulamos. Equilibrio, desequilibrio, Agustín, peso por supuesto, en el poder eclesiástico, Tomás lo mismo, pero con menos entusiasmo, y ya el fiel de la balanza o ya los platillos ya empiezan a encontrar un equilibrio. Y antes de entrar en autores modernos, en otras reuniones que tengamos, hay que hacer referencia a 3 autores premodernos. Atención, son autores medievales, son contemporáneos casi con Tomás, difieren 1 o 2 generaciones. Ahora sí hablamos de la segunda mitad del siglo XIII, de 1270, 1280, 1290, 1300, que ya se van arrimando a la forma de pensar moderna. 2 preguntas. ¿Son autores modernos? No. Son autores medievales. Otra pregunta. ¿Piensan como medievales? Sí y no. Sí y no. Ya voy a explicarme. Entonces son autores premodernos porque si bien están inmersos todavía en una baja edad media y aún faltan 3 siglos para que Colón llegue a América y en la historiografía contemporánea digamos que termina la edad media, faltan 3 siglos para eso, sin embargo ya son pensadores que empiezan a pensar, para la redundancia, en términos modernos. Van a allanar el camino a Lutero, van a facilitar el trabajo para Maquiavelo y van a desanudar los puntos críticos que van a destrozar después los contractualistas, que van a dar a luz a otra teoría de las teorías del Estado. Y acá va tomando cada vez más forma esta crítica nuestra al nombre de la materia. Teorías del Estado es más apto, más adecuado que teoría del Estado. Bien, autores premodernos. El primero es conocido por todos, que es Dante Alighieri. Como su nombre indica, es el prócer de las letras italianas, así como Cervantes lo es para las españolas. Dante es el nombre de la Academia de Estudios Italianos en el mundo, la Dante. El que estudia italiano en la Dante, bueno, tiene un prestigio muy importante. Dante Alighieri escribía en italiano, más probablemente escribía en toscano. Ustedes saben que Italia se divide en regiones. La Toscana tiene capital en Florencia y el Lazio tiene capital en Roma. ¿Sí? Todavía la Roma de la modernidad, de Alejandro, del Papa Alejandro y demás, aún no tiene importancia. Roma todavía es un lugar medio periférico, culturalmente hablando. Culturalmente hablando. En cambio, Florencia, epicentro de la región toscana, empieza a tener cada vez más preponderancia en el equilibrio de los aportes a la ciencia y la cultura en general. Entonces, escribir en toscano, que es como decir escribir en casi italiano, es un elemento muy importante. Los autores hasta entonces, los latinos, escribían en latín. La Suma Teológica y la Ciudad de Dios de Tomás y Agustín están escritos en el más rancio latín. Escribir en italiano ya es un rompimiento con la cultura de que la lengua franca, el latín, debe ser la lengua que se debe usar en los textos escritos. Entonces ya nos da la pauta de que Dante empieza a alejarse de esta idea de la lengua universal para ser cada vez más delimitado. Fíjense cómo yo me rasqué la cara 20 veces en 20 minutos. Dante, decíamos, hace un rompimiento con esto. Y esto es probablemente un elemento moderno. Empieza a escribirse en lengua vernácula, o sea, en lengua de cada uno de los países. Hobbes va a escribir en inglés.
y Maquiavelo en italiano. Pero bueno, primero fue Dante que escribió en italiano y esto es un elemento moderno, porque ya estamos empezando a esbozar algo llamado Estado-Nación, que quedará para más adelante. Ya que en italiano es un giro revolucionario en el mundo cultural. Pero ¿qué escribió en italiano? Nada menos que su Divina Comedia, que no tiene nada de cómica, salvo en algunos pasajes del infierno. Es bastante curioso, ¿no? Que lo que más uno conoce de la Divina Comedia no es el cielo ni el purgatorio, sino el infierno de Dante. No muchos autores, no diría muy pocos autores, dieron lugar a un adjetivo, un escenario dantesco. Me encontré con un escenario dantesco. Dante es uno, Kafka sería otro, una situación kafkiana, o Borges, un escenario borgiano, una duda borgiana. Bueno, no son demasiados. Dante es uno de ellos. Dantesco es un adjetivo. Y hace referencia a su exploración de el Averno. Recuerden por favor que la Divina Comedia es el pasaje de él, acompañado por Virgilio, autor romano, autor clásico, que en busca de una alma determinada atraviesa, como decíamos, el cielo, el purgatorio y el infierno, en orden inverso. Y Virgilio no entra al cielo, no lo acompaña al protagonista al cielo, porque bueno, Virgilio, como es precristiano, no está bautizado, entonces no puede entrar al cielo. Pie de página. Si les intriga esto, vayan a la avenida de Mayo a 1400, 1300 y visiten el pasaje Barolo. Acá sí pueden hacer pausa, googlear pasaje Barolo y van a ver cómo está atravesado por una multiplicidad de referencias a la Divina Comedia. Inclusive hasta se fantaseó con que los restos mortales, con que las cenizas de Dante están acá a 15 cuadras de mi casa. Lo cual no es cierto, pero bueno, insisto que el pasaje Barolo lo pueden visitar y es de acceso público, así que van a ver algunas cosas, sentencias de, o sea, cantos de Dante escritos en las pechinas de los ángulos del pasaje de la nave central del edificio. Volviendo a Dante, dijimos, escribió en italiano, pero escribió, bueno, la Divina Comedia, haremos referencia a un elemento de esa Divina Comedia y también una obra llamada De la Monarquía. En primer lugar, vamos a lo fácil. En De Monarquia, en latín, cuando un texto empieza con de monarquía, quiere decir acerca de la monarquía. De monarquia es sobre la monarquía. Como de res pública es sobre la república. En de monarquía, o sea, sobre la monarquía, Dante, como buen literato que era, decía, siempre en esta discusión entre el Papa y el Emperador, Dante va a decir que si el Papa brilla con luz propia, es la que es reflejada y emanada, mejor dicho, del emperador. De la misma forma que la luz del sol se refleja en la luna y la luna brilla con luz, que no es propia sino reflejada. Esta metáfora de sol y luna a través de la luz la va a aplicar también a la dicotomía entre el Papa y el emperador. La luz deriva del emperador, del poder civil, que va a verse reflejada en el Papa. Entonces, ella una crítica feroz, sobre todo a Agustín. Ya saben por qué. Por un lado. Ahora yendo a la obra más importante que nos va a alegar que no es una obra de carácter político, como sí lo fue de Monarquía, decíamos que uno de los elementos más célebres de esta exploración de los tres estadios que las almas atraviesan está el infierno. El infierno es el lugar al cual se depositan las almas y los condenados, las almas de los condenados. Pero según la gravedad de la falta, del pecado, va a ocupar un lugar más o menos periférico en esa construcción circular del infierno. Dante se imagina el infierno como una colección de círculos concéntricos, un círculo dentro de otro. Mientras peor sea la falta, corresponde un círculo más externo. Mientras menor sea la falta, un círculo más interno. A medida que nos alejamos del centro, las faltas son peores, con lo cual las almas de los réprobos son
más condenadas y más castigadas. Pie página. El género literario policial siempre fue considerado un género menor. Sin embargo, hay una colección de textos sobre asesinatos que la hizo Borges y Bioy Casares. Adolfo Bioy Casares, amigo personal y socio intelectual de Borges, hicieron una recopilación de relatos policiales, lo cual un poco enalteció ese género bastante, como decíamos, periférico. Y esa colección se llamó El Séptimo Círculo. Si les gusta leer sobre cuentos policiales, saben que una editorial, creo que es Bruguera, hace 40 años editó una colección llamada El Séptimo Círculo. El Séptimo Círculo porque en el Séptimo Círculo van los asesinos. Es una referencia bastante dificultosa para el que no conoce sobre el infierno de Dante. Acá apunto al noveno círculo. El noveno círculo van las almas de los peores sujetos. Acá me gusta hacer una pausa en la clase y preguntar qué es lo peor que uno puede esperar de un hombre. Y después de elucubrar y de descartar algunas versiones, yo les decía en la clase de presentación que el diálogo socrático es medio tramposo, porque también sirve para descartar lo que al interlocutor principal, a Sócrates, no le parece bien. Entonces lo va descartando y conduce la discusión a su antojo. Entonces, una vez que el docente se le antojó que no, lo malo no era esto y lo peor no era lo otro, alguien va a decir que lo peor que se puede esperar de alguien es la traición. Y ahí el docente va a decir, muy bien, Dante cree que lo peor que se puede esperar de un sujeto es que traicione a otro. Por eso el noveno círculo va a estar lleno de traidores. Y a su vez los círculos se dividen en subcírculos, y acá voy a lo importante. Para Dante Alighieri, el subcírculo más infernal, el más infernal de los círculos, es el traidor a la patria. La peor situación que se puede esperar de un sujeto es que traicione no ya a la fe, no ya a la pareja, no ya al amigo, sino a la patria. Y aparece la figura de patria por vez primera en esta rápida recolección de autores. Y el amor a la patria, escrita en italiano, nos hace ver, de la mano de este gran literato, que lo peor es traicionar a la patria. Y por eso el réprobo peor, el condenado peor, el castigado más severo va a ser el que traiciona a la patria. Y esto es un elemento muy moderno, de la mano o de la pluma de un premoderno. Son, una vez más, elementos de la modernidad que empiezan a aparecer ya cuando empieza a salir el sol de la modernidad. La noche medieval está llegando a su fin, está terminando. Otro autor que tenemos que trabajar, contemporáneo a Dante, ahora sí, es un autor que también no está conocido. Me refiero a Marsilio de Padua. Marsilio de Padua, esa ciudad, va a escribir una obra llamada El defensor de la paz, Pacis Defensoris. Es un hombre de la iglesia, es un hombre ordenado, sacerdote, crítico, y el defensor de la paz va a decir que justamente el Pacis Defensoris, el que defiende la paz, va a ser ni más ni menos que el emperador. Porque si bien el Papa tiene atribuciones de orden exclusivamente espiritual, el concierto de las naciones, que ya empieza a esbozarse con el principio de la modernidad, en un par de siglos, ese concierto de naciones se va a escribir en función de la defensa de la paz entre ellos, el establecimiento de estados-nación. Y esos estados-nación se van a distribuir conforme a la voluntad del poder civil, porque el defensor de la paz es la autoridad civil y no la eclesiástica. Entonces acá, si bien es un autor menor, hay que mencionarlo porque Marsilio de Padua empieza a poner una divisoria de aguas muy fuerte entre ambas jurisdicciones. Le faltó decir cuando vimos la división entre el poder eclesiástico y el poder civil, que una derivación, o mejor dicho, que esto significa una derivación de una parábola cristiana que está en el Evangelio, que cuando apresan a Cristo y los malos de la película, los fariseos, le dicen, si tú dices que eres Dios, que eres un
un rey, ¿qué hacemos con el tributo? Le muestran la moneda del César, del emperador. Y a la pregunta de si se debe pagar impuesto o no, le va a decir, mi reino no es de este mundo, mi reino corresponde a otro mundo, con lo cual dadle a Dios lo que es de Dios y dadle al César lo que es del César. Entonces esa dicotomía entre dos mundos va a derivar toda esta construcción medieval. Bien, construcción medieval que ya hace crisis, que está empezando a destrozar con el advenimiento de los premodernos, y subrayamos la aparición de este pensador Marsilio de Padua, que va a expresar con todo entusiasmo que esta división debe